C es un lenguaje de programación. El lenguaje de programación es un lenguaje formal para realizar procesos que pueden ser llevados a cabo por las computadoras. Pero para comunicarnos con las computadoras es necesario una sintaxis especial o específica. La sintaxis es la forma visible de un lenguaje de programación. En este caso, el lenguaje C. Hemos visto anteriormente una serie de definiciones aplicables a cualquier lenguaje de programación. Ahora las veremos en específico para el lenguaje C. A. Variables. B. Tipos de datos. C. Identificadores. D. Operadores aritméticos. E. Operadores relacionales. F. Operadores lógicos. G. Arreglos. Y H. Funciones. A. Variables. Una variable es un espacio de la memoria del ordenador a la que le asignamos un contenido, que puede ser un valor numérico o alfanumérico. Las variables en C. El lenguaje C obliga a declarar una variable antes de ser usada. Como nosotros vamos a trabajar con C, habremos de declarar e inicializar las variables que usemos siempre. Por ejemplo, en este caso tenemos la variable int con el nombre asignado número de alumnos. Esta variable es de tipo entero. ¿Pero qué significa esto? Vamos al inciso B. Tipo de datos. Un tipo de datos es una propiedad de un conjunto de valores que indica cuáles son los valores válidos. En un programa, cada variable tiene asociado un tipo. Los tipos de datos en el lenguaje C se escriben así: entero, int, entero largo, long, decimal simple, float, decimal doble, double, carácter char. Entonces, en el caso anterior, la variable int se le asignó el nombre de número de alumnos. Int es la variable que es un tipo de dato entero. A esta variable se le asigna un nombre y también en la misma línea se le puede asignar un valor. En el inciso C, los identificadores. Los identificadores son las palabras con las que identificamos o llamamos a una variable o constante. Los identificadores en C. Como vimos en el caso anterior, tenemos char, int o float. Todos estos son identificadores. Operadores aritméticos. Son aquellos que manipulan datos numéricos, tanto enteros como reales. Hay dos tipos de operadores aritméticos, unarios y binarios. Los operadores unarios se anteponen a la expresión aritmética y son los operadores de signo más y menos. Los operadores binarios se sitúan entre dos expresiones aritméticas, más, menos, multiplicación, división. Los operadores aritméticos básicos en C son los siguientes: asignación, multiplicación, división, resto de división entera, suma y resta. Inciso E. Operadores relacionales. Son símbolos que se usan para comparar dos valores. Los símbolos son menor que, mayor que, igual a y distinto de o no igual que, menor o igual que, mayor o igual que. Estos son los básicos en el lenguaje de programación C. Por ejemplo, tenemos la variable a igual a 5, b igual a 7. En la expresión a igual a b, el resultado es 0 o falso. En la expresión a distinto de o no igual que b, el resultado es 1 o verdadero. En la expresión a mayor que b, el resultado es 0 o falso. Hay que tener en cuenta que en C, al no tener el tipo booleano entre sus tipos predefinidos, el resultado de evaluar estas expresiones es un 0 o un 1, equivaliendo el 0 a falso y el 1 a verdadero. Inciso F. Operadores lógicos. Se usan para comparar dos variables o expresiones y obtener un valor verdadero o falso. Los operadores lógicos básicos en C son los siguientes: operador lógico AND, operador lógico OR y operador lógico NOT.
Por ejemplo, tenemos las variables a, b, c y d. A igual a 5, b igual a 7, c igual a 2 y d igual a 5. En esta expresión, la pregunta equivalente ¿es a igual a b y a menor que c? Dando como resultado 0 o falso. Inciso G. Arreglos. El arreglo es la estructura de datos que sirve para almacenar grandes secuencias de números. Los arreglos en C. Al declarar una variable cualquiera, siempre indicamos tipo y nombre. Por ejemplo, int a. Para declarar un arreglo, se debe indicar tipo, nombre y tamaño. Un arreglo de 10 elementos enteros se declara así. Cada elemento del grupo va a estar identificado por un valor numérico, llamado índice. En C, el primer elemento de un arreglo tiene el índice 0. Siempre, para indicar el tamaño de un arreglo, se utilizará una constante, jamás una variable. Inciso H. Funciones. Una función en C es un fragmento de código que se puede llamar desde cualquier punto de un programa. En C podemos diferenciar entre dos tipos de funciones, aquellas cuyo tipo de retorno es void, nulo, aquellas cuyo tipo de retorno es un tipo de dato, como int, double, etc. La forma habitual de una función en C es la siguiente. En la parte izquierda tenemos un ejemplo simple, mientras que del lado derecho tenemos el ejemplo ya desarrollado, en un lenguaje C. Por último, veremos un ejemplo de cómo pasar del pseudocódigo al código de C. Como ya vimos anteriormente, el pseudocódigo utiliza la estructura de un lenguaje de programación real, pero diseñado para una lectura humana. A continuación, se compara un pseudocódigo y un código en C. Por su atención, muchas gracias.